Hola, sóc Ana Maria Alcaraz, alumna del curs de capacitació a la Universitat Miguel Hernández i vaig a tractar el tema de la meva unitat didàctica amb la professora Maria Isabel Leal Ruiz sobre les dificultats abans de la posada en escena. Maria Isabel Leal és autora del mètode ICAR, imatge corporal, autoestima i relacions. Hola, Isabel. Hola, buenas tardes. En primer lloc, m'agradaria que ens explicares en què consisteix el teu mètode. El mètode ICAR va començar per trobar la relació que existeix dins del camp de les persones per poder tirar endavant com tal. Continuaría hablando en castellano porque creo que va a ser más fluido mi lenguaje. Este método, en el fondo, lo que intenta transmitir tanto en la educación como en la reeducación es que hay una serie de elementos de las personas que están interrelacionados. O sea, tal como vivamos nuestro cuerpo, va a estar nuestra mente, van a estar nuestras emociones, van a estar nuestras percepciones, va a estar nuestra comunicación con los otros. Entonces, toda esa interrelación va a construir nuestro yo y es fundamental para que una persona llegue a madurar. Encontré trabajando con este método que una de las dificultades de los músicos, una o varias porque se globalizan, sería la pérdida del tono muscular. Por eso aparecen las distonías, por eso a veces aparecen las contracturas y las contracciones. Entonces, analizándolo, muchísimas de las veces este cambio del tono muscular aparece porque las emociones no están donde deben de estar. Y eso es una de las cosas más importantes que yo encontré. Y sobre todo, yo he descubierto que el músico debía de ser entrenado corporalmente, porque lo que hace es un ejercicio físico permanente cuando interpreta o cuando enseña a interpretar a otros. Y sin embargo, no se trabaja su propio cuerpo, ni lo conoce, ni lo fortalece. Perdón. Entonces, esta es una de las cosas que desde el método ICAR se trabaja, el cómo percibimos, cómo me percibo yo y cómo percibo al otro, cómo me comunico, cómo las emociones repercuten en mi tono muscular, en la tonicidad, y cómo, es muy importante, las emociones van directamente a la hipófisis, con lo cual eso va a influir en todo mi sistema hormonal. Entonces eso también va a ir transformando todo mi estado físico. Mantener un instrumento, sobre todo los instrumentos de viento, que se mantienen al aire, no tienen un sitio donde apoyarlo, significa que esas personas van a tener que tener muy claro su tono de los brazos y a la vez van a estar haciendo un gran ejercicio con su caja torácica. Si a la vez sus emociones están alteradas, eso va a producir que ni suene bien el instrumento ni puedan progresivamente llevar adelante la función de músicos. Eso es lo que se trabaja con el método ICAR, básicamente. Pero yo también diría que los músicos no han tenido un proceso pedagógico, al menos en la zona en que yo conozco, que es la zona de la Comunidad Valenciana, un proceso educativo de puesta en escena. Porque la puesta en escena requiere para mí básicamente de dos cosas, y eso en el método ICAR se trabaja, que es tener algo que comunicar al otro. Si yo no tengo nada que comunicarle al otro, no tiene sentido que toque ni que interprete.
porque la música es una comunicación con el otro. Ujú. Entonces, si el músico no cree que tiene nada que ver con el público, difícilmente va a tener una buena puesta en escena. Entonces, el tener algo que decir con la música a otros, y por otro lado, el saber que el instrumento es parte del propio cuerpo, o sea, que es una continuidad del cuerpo. Entonces, esas dos cosas dentro del método ICAR se contemplan y se trabajan. Sería la manera que tu utilitzaries per aplicar el teu mètode al món de la música? Jo començaria, o almenys sempre que he treballat amb músicos, en les sessions el que fem és un punt de partida de joc, de encontrarte relajado frente a las cosas, aprender diferentes formas de relajarte, porque la relajación no sirve para todos la misma. Hay personas que necesitan una relajación haciendo ejercicio, otros sin embargo les viene bien el yoga, otros les viene bien la relajación de Jacobson. A cada uno va a encontrar su propio método. Entonces se parte del juego, se pasa por la relajación, se trabaja el núcleo fundamental de esa jornada, que puede ser o el tono o puede ser la coordinación tan importante para los músicos. El músico tiene que saber coordinarse, o sea, tiene que sus hemisferios estar muy, muy bien para poder coordinar el instrumento, porque la derecha y la izquierda van a funcionar de distinta manera. Y eso es un trabajo que hay que hacer para llegar a un gesto, que es lo que hace el músico, hace un gesto automático en el cual el sonido se transmite de una manera determinada. Entonces, después de eso, normalmente trabajamos siempre emociones, porque dentro de las personas, el mundo de las emociones directamente produce bloqueos en la musculatura. Cada emoción va a producir una contracción en una parte del cuerpo. Si el músico eso no lo tiene muy trabajado y muy conocido, cuando va a escena o se estereotipa, o sea, o hace una postura que no es la suya propia, no es la postura que él pondría delante del público para comunicar, o sea, crea contracciones, o por otro lado se relaja en exceso y toma posturas que no son, que el público entiende que no le están comunicando nada a él. Eso es muy importante. Y entonces es verdad que las escuelas de música muchas veces plantean una forma única de ponerte delante del público. Yo creo que el músico tiene que encontrar ese equilibrio, pero lo tiene que encontrar él en su tonicidad. No puede ser algo impuesto por una academia, por una corriente, etcétera, etcétera. Eso sería un poco el proceso. Y siempre al final, en las sesiones, lo que trabajamos es hacer el ridículo. Aprendemos a hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque creemos que hacer el ridículo, quizás esto tenga mucho que ver con el carácter español, que hacer el ridículo es como una catástrofe. Y hacer el ridículo tiene la importancia que nosotros le demos, porque a veces incluso que un músico se equivoque puede dar paso a una gran obra. O sea, de hecho, las grandes equivocaciones de los investigadores han llevado a grandes descubrimientos. Entonces, aprender a hacer el ridículo y ver que no se cae el cielo, pues, igual que ahora este avión pasa y lo oímos, ¿no? Entonces, no pasa nada. O sea, seguimos siendo nosotros mismos, aprender a hacer el ridículo es fundamental, ¿no? Y así se terminaría la sesión haciendo juegos o baile o bailando a través de músicas.